Los comentarios, opiniones u otros mensajes de los participantes de los programas emitidos en lavia.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidos por este medio. Muy buenas, amiga. Como esta es la cita de nosotros todos los jueves a las 7 de la noche, este programa con vos está llegando a usted desde la comodidad de su casa, en su oficina, bueno, a la hora que usted quiera conectarse y también ahora que el internet nos ayuda a lo mismo que podamos tener este programa o disfrutar de este programa, no importa a qué horas sea. Gracias de nuevo, y hoy estoy también muy contento, al igual que nuestros compañeros, los estudiantes de la Escuela de Relaciones Públicas, que ahora pues en esta nueva casa del Campus Creativo nos encontramos, porque tengo a dos invitadas súper especiales. Muchos de ustedes las conocen, que a través del tiempo y de lo que algunos también son seguidores de las mismas, en lo que es la parte de las redes sociales. Pero también tenemos desde México, por medio de conferencia, a una también de nuestras invitadas, que se llama Mónica Pérez, y ahorita vamos a hablar con ella, pero quisiera primero que hagamos una reseña con las súper invitadas que tenemos hoy, doña Cristina Rojas, de la Fundación ALAS, y a la señora licenciada Emma, de la UNED. Entonces, si gusta, se presentan para pasar con Mónica y aprovechar pues esta grata visita. Muy buenas tardes a todas las personas que tienen la amabilidad de seguir este programa con vos de la ULatina. Mi nombre es Cristina Rojas, yo soy la presidenta de la Asociación para el Liderazgo y el Ascenso Social ALAS. ALAS es una asociación que tiene 10 años de haber sido fundada, y en este momento, al cumplir nuestro 10º aniversario, las 10 personas que en una oportunidad tuvimos la idea de formar esta asociación, hoy somos 65.685 afiliadas en nuestras redes sociales. Y a todos ustedes y todas ustedes que nos están observando, los invitamos afectuosamente a que también se unan a nuestra asociación para empoderar y fortalecer los liderazgos femeninos. Señora Emma. Muchas gracias, Cristian, por la invitación, y a los compañeros de la Universidad Latina. Soy Emma Durán, encargada del proyecto de capacitación a comunidades indígenas de la Universidad Estatal a Distancia del Centro Universitario de Turrialba. Y pues aquí nos tiene algo bastante interesante en un excelente convenio, un lindo convenio que hemos hecho con ALAS para efectos de llevar un poco lo que es el aprendizaje de los derechos indígenas en los pueblos que tenemos en Costa Rica. Excelente, y por medio de videoconferencia también tenemos a Mónica Pérez. Mónica, como vamos a trabajar con retorno, entonces lo vamos a hacer pausado. A partir de este momento puede presentarse a las personas que nos están acompañando. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, en este momento me encuentro en Ciudad de México. Ahora la tecnología nos permite hacer estas maravillas y no tenemos que tener el don de la ubicuidad como los santos, o lo tenemos más bien gracias a la tecnología. Yo soy secretaria de la Junta Directiva de ALAS, una institución a la que quiero mucho y me complace representar por el gran compromiso que tiene con la diversidad de mujeres que habemos en Costa Rica, ya sean indígenas, migrantes, refugiadas, afrodescendientes, trans, etc. A través de un convenio con ALAS y con la UNED, realizamos un ejercicio para tender puentes que faciliten mejorar el acceso a la justicia de las personas y de los pueblos indígenas, con un importante componente de género,
no solo porque las mujeres indígenas en Costa Rica son las que transmiten la cultura, sino también por la valentía que han tenido a la hora de defender sus derechos humanos. Mónica, para ponernos en contexto de por qué es que estamos hoy transmitiendo a través de la vía.cr y también una réplica a través de la plataforma en Facebook Live, que es del Campus Creativo, nos viene el recuerdo de lo que nos trae aquí, que básicamente es este trabajo que usted desarrolló, la investigación sobre el acceso a la población o a las comunidades indígenas a lo que es la parte de la justicia. ¿Nos puede comentar al respecto? Claro, bueno, esta guía, como les decía, se inspira en el trabajo y en las gestiones de liderazgo que hacen múltiples líderes y lideresas indígenas de los 8 pueblos que hay en Costa Rica, pero también de los misquitos y de los indígenas noves que están del lado panameño, para defender sus derechos. Y esta valentía de estas personas y estas acciones continuas en las que incluso ponen en riesgo su vida, nos llevaron a pensar en crear un instrumento que permitiera tender puentes para que hubiera un efectivo acceso a la justicia de las personas y los pueblos indígenas en Costa Rica. Entonces, nos dimos a la tarea de realizar una guía que contuviera todas las resoluciones de la Sala Constitucional costarricense sobre personas y pueblos indígenas desde 1989 hasta 2018, este año inclusive. De igual forma, contemplamos las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, domiciliada en San José, Costa Rica, y algunas herramientas prácticas sobre cómo podían acceder al sistema constitucional, a nuestra sala constitucional en Costa Rica o al sistema interamericano de derechos humanos. Incluso avanzamos un poquito más allá del sistema interamericano y pusimos alguna serie de pasos que se deben seguir si se quiere presentar, por ejemplo, alguna queja o alguna solicitud al relator de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, que en este momento es una mujer, Victoria Tauri. En esta búsqueda de tender puentes para el acceso a la justicia, queríamos que la guía no solo sirviera para tener resoluciones que les sirvan a los abogados, a las personas que trabajan en relaciones internacionales, a quienes somos defensores de derechos humanos o a las organizaciones, para fundamentar peticiones, solicitudes de defensa o incluso en el caso de las personas juzgadoras judiciales para que fundamenten sus fallos. Sino que también nos dimos a la tarea de dividir todas estas resoluciones en una serie de ejes fundamentales que las personas de los pueblos indígenas en Costa Rica identificaron como las más importantes o aquellas que generan un mayor conflicto para que ellos puedan acceder a la justicia. En este sentido, las resoluciones se desagregan en ejes que son tierra, territorio, recursos, consulta previa libre e informada, consentimiento previo libre e informado, autonomía, educación intercultural, acceso a la justicia, tribunales de derecho propio, derecho a la salud y derechos humanos de las personas indígenas en tanto personas individuales y no solo en tanto pueblos. Pero todavía para ir más allá, porque estamos conscientes de que tender puentes implica algo más que ser técnicos o tener todas las resoluciones ahí, que es muy práctico porque ya tenemos el compendio de la jurisprudencia que es obligatoria para utilizar y de que el trabajo de recopilar esto fue de años, de muchísimos años. Nos dimos a la tarea de realizar la guía en coconstrucción con las personas indígenas de este país. A esos efectos, durante más de 6 meses nos entrevistamos con líderes y lideresas indígenas en entrevistas a profundidad, en donde conversamos muchísimas veces con ellos para que ellos nos dieran las percepciones de cuáles eran aquellos derechos que más se les afectaban en Costa Rica y cuáles eran los obstáculos más importantes que encontraban. Y a través de estas, sus voces, representadas en la guía y contenidos en la guía, aspiramos nosotras
a generar una reflexión clarificadora que nos lleve a contemplar cuáles son las percepciones de los titulares de derechos, para que los titulares de obligaciones podamos cumplir y tender puentes efectivos para que se realicen los derechos de pueblos y personas indígenas. Esperamos con estas voces contenidas en la guía también que se genere una reflexión sobre cómo construimos al otro en Costa Rica, cómo construimos al otro diverso y si construimos al indígena como un otro legítimo en su diversidad. Si estamos viendo a un sujeto pleno, titular de derechos, o a un sujeto tutelado. ¿Por qué? Porque estas visiones que nos remontan a la época de la conquista y la colonización y a la formación de nuestro Estado-Nación, que nace como un Estado blanco, la Suiza centroamericana, donde todos somos igualiticos y todos nos parecemos y todos tenemos los mismos derechos, termina por excluir a poblaciones afro e indígenas. Y esto se traduce en violaciones a sus derechos humanos, en casos de discriminación étnica y racial, en invasiones a sus territorios que no son sancionadas, en una ley indígena que no ha sido efectiva a la hora de proteger los derechos de los pueblos indígenas, y en la visibilización de la consulta y el consentimiento previo, libres e informados, únicamente como una formalidad, cuando en realidad implican una obligación de un diálogo entre iguales para ponernos de acuerdo sobre aquellas cosas que pueden o no hacerse en territorios indígenas. En este sentido, yo quisiera decir que es muy importante el avance que se da en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque en el convenio 169 hablamos de consulta y en la declaración hablamos de consentimiento previo, libre e informado. Pero si alguien quiere entrar a mi casa, no solo me tiene que consultar, yo tengo que autorizarlo y darle el consentimiento, si no, de la puerta no pasa. Y en ese sentido yo creo que también tenemos que avanzar a dejar de pensar que los territorios indígenas son territorios del Estado y que el Estado puede disponer de ellos y que puede disponer de las poblaciones y de los territorios indígenas como espacios que son intervenibles y penetrables, porque ese no es el caso. Ellos estaban en Costa Rica muchísimo antes que se dieran todas las mezclas de las que ahora somos resultado. Nosotros sí sabían manejar su estructura económica, religiosa, política muy bien y no necesitaron de la guía y de la tutela estatal para hacerlo. Nosotras, cuando estábamos realizando esta guía, una de las cosas que más nos inspiró es que las personas indígenas, en especial las mujeres, fueron muy enfáticas en decir: hay mucha discriminación hacia la mujer indígena en Costa Rica, hay muchos derechos que se nos irrespetan, somos humanos, pero no tanto. Tenemos acceso al derecho y vivimos en un país de derecho, pero para los indígenas es un poco diferente. Y lo que más les preocupaba a ellas es que pese a la enorme cantidad de normas que tenemos, y quiero decirlo aquí también, siento que a una cultura de derechos humanos que tenemos en nuestro país, que es importantísima y nos ha llevado a avances significativos en el cumplimiento de los derechos humanos, todavía siguen habiendo una serie de representaciones sobre los pueblos y las personas indígenas que son excluyentes. Persisten las asociaciones de los pueblos indígenas como sujetos esencialmente ligados a un territorio que es rural y que si salen de ese territorio en donde reproducen de manera controlada sus prácticas y tradiciones, pierden sus costumbres y dejan de ser indígenas, lo que lleva a que los indígenas en contextos urbanos sean discriminados. Pero también tenemos la visión de que son personas, o hay la visión, las asociaciones de que son personas viciosas, que agreden a sus mujeres y que son ignorantes, y que por esa ignorancia el pueblo costarricense, en su mayoría no indígena, tiene la potestad y el deber de tutelar y guiar. Y eso lleva, por supuesto, a una minusvaloración de la persona indígena y a un irrespeto de muchos de sus derechos. Y en este sentido,
nosotras en ALAS y en la UNED y las mujeres indígenas y la diversidad de mujeres que somos Costa Rica, tenemos muy claro que en Costa Rica la justicia no es ciega y no es mujer, mucho menos indígena o afrodescendiente, pero sí esperamos en ALAS con esta guía que la justicia llegue a tener, o que se incida para que la justicia llegue a tener un rostro más humano y sea culturalmente pertinente. Porque si no tomamos en cuenta estas diferencias culturales que nos conforman como pueblos, vaciamos de contenido los derechos humanos para las personas y los pueblos indígenas en Costa Rica. Sí, Mónica, aprovechando que usted está con nosotros, quisiera hacerle una pregunta que tiene parte de comentario. De hecho, yo sé la respuesta, pero quisiera que usted me la conteste desde su perspectiva. ¿Qué es lo que agrava en el caso de esta situación que hemos tenido de esta mujer, en un caso de una mujer indígena que fue juzgada sin intérprete por la justicia, de una otra manera, pero donde ella no podía expresarse en su lengua natal? Pero también tenemos casos de hombres que han sido acusados también. Me recuerdo un caso muy sonado en Costa Rica que fue relacionado con unos indígenas, hombres que se encontraron un cerdo en la montaña. Bueno, no sé si en México le llaman cerdo o, bueno, aquí en Costa Rica le llamamos chancho, ¿verdad? Pero el asunto es que se encontraron, o puerco creo que también es una de las palabras que se utilizan. Pero, ¿qué es lo que agrava en sí que en este caso haya sido una mujer la que haya dado paso a esta iniciativa de que los indígenas tengan el acceso propiamente y sean representados verdaderamente ante las partes de justicia de nuestro país? Disculpa, no te escuché la última parte de la pregunta. Ok, replanteando es que dado el caso de estos hombres indígenas que fueron sorprendidos o acusados de que se habían robado un cerdo en la montaña y por eso pasaron por todas las cárceles aquí de nuestro país, o tal vez todas, no vamos a ser exagerados, pero sí enfrentaron estar en cárcel porque se comieron un cerdo en la montaña. Pero después de esa situación no escuché nada hasta que propiamente ustedes, a través de la fundación o de la asociación ALAS, llegan y crean esta guía propiamente para el acceso a la justicia. ¿Cuál es la diferencia que marca el que se visibilice esta situación ahorita y no antes, que fueron hombres que fueron juzgados? Mira, bueno, como todo en la vida ha tenido un camino de progreso, y en el espíritu de progresividad de los derechos humanos estos han ido avanzando. Esos ejemplos que dabas son ejemplos de las barbaridades que se han cometido en Costa Rica, y pienso en efecto en Olivia Bejarano, que pasó casi 3 años en la cárcel, y en ese lapso había visto a sus hijos 1 o 2 veces, no sabía ni siquiera hablar español, y mediante un procedimiento abreviado fue condenada, y ella no sabía ni por qué, simple y sencillamente firmó una declaración y terminó viéndose sometida a la cárcel, hasta que tiempo después salió de la cárcel por una amnistía. Pero estos no son los únicos casos. En algún momento escuché, ya hace bastantes años, de estos indígenas que robaron, no sé, un cerdo, un chancho, alguna de esas cosas. Esos casos no los conozco. El de Olivia sí lo conozco un poquito más porque representó una vergüenza internacional, ¿verdad? Por supuesto. Pero no hay que pensar solo en eso. Si pensamos en las recientes medidas cautelares, por ejemplo, que ha interpuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Costa Rica, porque indígenas terrabas y gribris estaban siendo atacados, incluso algunos fueron marcados como ganado, con fierros de ganado, y no se dieron las acusaciones
acusaciones del caso en Costa Rica y la situación fue totalmente invisibilizada por los medios noticiosos, todos nos asustamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la Suiza centroamericana? ¿Qué pasa en un país que se ha caracterizado por su respeto a los derechos humanos? ¿Por qué hay un ser humano que por ser indígena y estar defendiendo su territorio necesita de medidas cautelares de una instancia internacional? Porque lo marcaron con un fierro para toda la vida, con el daño moral, psicológico y físico que esto representa para él y también para los otros integrantes de los pueblos Terra, Basigribris beneficiados con las medidas cautelares, porque por supuesto esto desincentiva poder plantear denuncias y genera temor entre la comunidad. Pero además de eso tenemos casos interesantísimos como el de uno que vimos recientemente, que estuvimos trabajando con ocasión de la guía, a una persona indígena Cabecar, que son de los que conservan más sus costumbres y tradiciones, también por lo poco expuestos que están debido a los caminos poco transitables en su territorio y demás. Se le muere un hermano, la cultura Cabecar es matrilineal, la cultura Cabecar se rige por clanes y resulta que la esposa de este Cabecar, también indígena, se había convertido antes, un tiempo antes, a la iglesia evangélica y muere su compañero y lo entierran de acuerdo a los ritos cristianos occidentales tradicionales. La familia, el clan del fallecido, presenta una denuncia ante la Sala Constitucional y la Sala Constitucional, en una decisión muy cuestionable, dice que de por sí ya el señor se murió hace 3 meses y que entonces habría que haber decidido entre la libertad de culto o las costumbres de un pueblo indígena. O sea que los indígenas ni siquiera tienen libertad de culto, porque no han llegado al grado evolutivo para tener libertad de culto, solo tienen costumbres y tradiciones, son gente de costumbre y no gente de razón. Y esto, por supuesto, genera al clan toda una tensión. Tomasita, incluso, que está con ustedes, me acompañó a visitar a la madre del fallecido, que dice que para ella eso es como una maldición familiar, porque no se pudo enterrar, se le dejó como un perro y no se enterró de acuerdo a toda una serie de rituales muy rigurosos y específicos que tiene la cultura cabecar. O pensemos, por ejemplo, en la cedulación 9, en los 90, cuando costarricenses fueron víctimas de la discriminación más atroz, en las que ni siquiera se les entregaba la cédula, pese a tener territorios reconocidos en Costa Rica desde los 70s, ¿verdad? Entonces, te digo, son muchos los casos impresionantes, o cuando pensamos, que lo mencionó doña Cristina el día que presentamos la guía sobre las mujeres noves a las que les quitan sus hijos porque ser indígena es tener una condición de peligrosidad y representa el hecho de ser indígena per se, ser una mala madre o poder ser una mala madre. Por supuesto que cuando vemos todas esas cosas, nos preocupamos y nos abocamos a realizar este instrumento. Por supuesto que debió de haber sido antes, pero bueno, recopilar las sentencias en la Sala Constitucional de más de 30 años, es toda sobre el tema indígena, hacer el análisis pertinente, reunirnos con las comunidades, tener un diálogo constructivo con las comunidades, como otros iguales que a la par de nosotros eran consultores también, pero consultores en tanto voces vivas de la comunidad. Por supuesto que llevaba un tiempo de preparación, implicaba conseguir recursos, porque esto lo hicimos, como se hacen muchísimas de estas cosas, con uñas y dientes, con trabajos ad honorem, con muchas horas de trabajo, y también porque no contentas con el trabajo que habíamos hecho y el trabajo de campo, quisimos dar una serie de talleres a la comunidad, para darle un plus a la comunidad. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas no siempre tienen acceso
a un abogado y tienen que saber cuáles son las herramientas y los instrumentos de que necesitan para defenderse, porque si bien la ley no lo es todo, es una herramienta y es un primer paso. Entonces dimos con el apoyo de la UNED y el maravilloso apoyo de Emma y todo el carisma que tiene su equipo en Turrialba, una serie de talleres a diferentes pueblos indígenas sobre el contenido de la guía, sobre cuáles eran las resoluciones vinculantes, a dónde podían acceder para demandar sus derechos, etc. Entonces, un poquito esta es la razón. Bueno, primero el espíritu de progresividad, que los derechos humanos son esa escalera que pretende llegar al cielo e ir avanzando cada vez más. Después, porque, bueno, fue un trabajo de mucho tiempo, de recopilación de mucho tiempo y porque se terminó de gestar hace poco y queríamos realmente hacer algo con la comunidad, con las comunidades y con los pueblos indígenas. Sin embargo, nos quedamos cortas. Creemos en ALAS y en la UNED, en nosotras, que nos faltó todavía el tema de indígenas urbanos, de derechos humanos de las personas indígenas urbanas, porque se siente que porque ya están en la ciudad no son indígenas, lo cual no es cierto. Yo, por ejemplo, estoy en México y como tacos, pero no dejo de ser costarricense. Ellos tampoco dejan de ser indígenas por salir de su territorio, que es un tema en el que estamos trabajando, que es todo otro tema de los derechos humanos de indígenas urbanos, de hombres y mujeres indígenas urbanos. Sí, Mónica, para finalizar ya con su intervención, que ya nos quedará ahora en la otra parte de este programa, de este foro, me gustaría, porque sé que usted tiene unos compromisos también que concretar en México, me gustaría que usted nos indique si está de acuerdo con esta percepción. ¿Lava o limpia propiamente la imagen de Costa Rica ante la comunidad internacional o mundial el hecho de que esta guía haya salido propiamente de nuestro país? Qué pena, de nuevo no escuché el final. ¿Que Okay. esta guía haya salido de dónde? Sí, que replanteo. La pregunta va en torno a esto. Si bien es cierto, se han cometido grandes errores con relación al acceso a la justicia por parte de las comunidades indígenas, esta guía propiamente que se realizó a través de su autoría y también con participación de las Universidad Estatal, de la UNED y con la Asociación ALAS, viene también pues a limpiar la imagen de nuestro país en cuanto a tener la iniciativa de que nuestros indígenas, nuestras comunidades indígenas accesen a la justicia. Sí, creo que es un granito de arena. Es un granito de arena de los muchos que han puesto muchísimas personas, y no solo de instituciones, o más bien no me refiero en su mayoría a instituciones, sino el grano de arena que con su esfuerzo y con sus luchas ponen todos los días las personas indígenas, incluso para el hecho heroico a veces de acercarse a tribunales y romper con todas las barreras culturales, logísticas y económicas que les impiden ir a tribunales a demandar sus derechos. Es en este sentido un granito de arena y esperamos que un ejemplo a seguir, y eso es algo que ha hecho mucho la UNED y lo agradecemos y lo celebramos, trabajar con los pueblos indígenas, dejar de verlos solo como los informantes, son también personas co-constructoras de conocimiento sin los cuales no podríamos haber hecho la guía. Excelente, esto fue la conversación vía videoconferencia desde Costa Rica a través de la plataforma lavia.cr con Mónica Pérez, creadora, autora de la guía que trata sobre el acceso a la justicia de nuestras comunidades indígenas. Y ahora vamos a proseguir pues ya propiamente con la siguiente parte de este foro, que es ya utilizar ya a nuestras invitadas que están por acá en la parte de la conversación. Pues doña Cristina y doña Emma, muchas gracias por estar con nosotros y quisiera ya empezar la discusión del tema en cuanto a esto.
¿Qué tanto se ha hablado después de la guía, que se crea la guía o se expone la guía en el Colegio de Abogados y Abogadas también, o de abogadas y abogados? ¿Ok? Después de esa fecha, ¿qué tanto en los medios se ha hablado sobre este asunto? Sin contar, pues, en el caso de nosotros, que tenemos esta plataforma en la universidad y que también es parte de este grano de arena que dice bien Mónica, que se da propiamente a esta información. ¿Qué tanto los medios han dado cobertura a esto? Cualquiera de las dos. Bueno, yo particularmente no he visto mucha información de los medios, no sé doña Cristina si lo ha visto, pero sí de las personas que son parte de todos los proyectos que hemos trabajado en comunidades indígenas, de diferentes universidades. Ha habido gente muy interesada, personas muy interesadas en que queremos la guía, que dónde la puedo conseguir. A mí me llegan los correos electrónicos donde me la piden, porque precisamente como que ha generado cierto interés en el tipo de documento que es. Pero por los medios de comunicación yo no sé, doña. Bueno, sí le puedo mencionar que yo he participado a raíz de la presentación de la guía en 2 programas radiales y también uno específico que compartimos con doña Emma en Radio Universidad de Costa Rica. Como resultado de esos programas, también mucha gente nos ha solicitado que le enviemos de forma digital, cosa que estamos en plena capacidad de hacerlo para cualquier persona que tenga interés, que le enviemos de forma digital la guía. Y desde luego a todas las personas que en este momento están observando y escuchando este programa, lo ponemos a la disposición. Es cuestión de que nos escriban un correo a administración@alascr.com. Yo insto a todas las universidades, organismos internacionales y a todas las organizaciones que de una u otra manera tienen que ver con la defensa de los derechos humanos de las poblaciones en especial condición de vulnerabilidad, como son las poblaciones indígenas, a que nos ayuden a la máxima divulgación y difusión de la guía. Que no solo en las comunidades indígenas, sino también entre las organizaciones que de una manera u otra tienen que ver directamente con la aplicación de la guía. Con ello me refiero, por ejemplo, al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una escuela judicial, una escuela de capacitación y formación de nuevos jueces, fiscales, defensores, etcétera, que se difunda ahí entre ellos. Porque el hecho de que los derechos humanos de las poblaciones indígenas no se hayan estado aplicando como deberían de haberse aplicado hace muchos años en este país, no se debe estrictamente a que es porque las poblaciones indígenas no conocen estos derechos de los pueblos indígenas. Se debe también en gran medida a la ignorancia y al desconocimiento que tienen los aplicadores del derecho de estas normativas. Porque ahí es donde quiero llegar. Hay un silencio en el país, porque el último caso que yo me di cuenta fue de esto, de hecho estaba un poco más joven. Ese caso, pero estoy hablando que fue hace como unos 10, 12, yo recuerdo perfectamente el caso al que usted está haciendo referencia. Pero hay un silencio. Y precisamente en ese caso lo que faltó definitivamente, que ahora está consagrado entre las normas del derecho constitucional costarricense, la jurisprudencia del derecho constitucional costarricense, es precisamente la exigencia de los peritajes antropológicos y culturales cuando se juzga a una persona indígena, porque de acuerdo a su idiosincrasia y a su cultura, cazar un cerdo en la selva no es delito. Sí, porque yo estuve leyendo la guía y dice que, es más, es tan
tan valioso ese trabajo, o sea, a la hora de la lectura, porque nos dice que ni siquiera Christian Logan puede llegar a negociar con una comunidad indígena para que me alquilen una quinta y que me la alquilen a mí, no. Tiene que ser estrictamente entre su comunidad, que ellos se organicen y no pueden arrendarle a nadie que llegue, como ha sucedido. Es decir, mira, te voy a arrendar por 500 pesos, yo no sé si será las tarifas, pero una suma ahí ridícula, 7 o 10 hectáreas de terreno para meter mis vacas. O sea, eso no se puede hacer. No, y eso ha pasado innumerables veces, y así es como muchos blancos se han apropiado ilegítimamente de las tierras de las reservas indígenas. Eso es absolutamente ilegal. Y bueno, aquí tenemos una falencia muy grande en nuestro país, porque tenemos una ley de pueblos indígenas que tiene más de 25 años en la Asamblea Legislativa sin haber sido aprobada. Y no ha sido aprobada, no porque los indígenas no hayan querido que esta ley se apruebe, sino que no ha sido aprobada porque hay intereses políticos y económicos de muchas personas en que esa ley no se apruebe, porque hay muchas personas que quieren la riqueza, los recursos naturales que están en las tierras indígenas. Sí, la ley de autonomía indígena, la que dice doña Cristina. Y recuerdo que hace como 4 o 5 años hubo una lucha fuerte para que los diputados la aprobaran. Pero, o sea, una de las situaciones que nosotros hemos visto cuando hemos ido a las comunidades indígenas en los 10 años que tenemos de trabajar con ellos es precisamente eso, la falencia, como dice doña Cristina, de los conocimientos sobre los derechos indígenas. La población indígena tiene instrumentos jurídicos que los protegen, internacionales y nacionales, los tienen. Lo que pasa es que muchos de las personas indígenas los desconocen, y los mismos aplicadores del derecho. ¿Cuál es el papel hay una oficina de asuntos indígenas? ¿Cuál es el papel de ellos y cómo se han integrado propiamente en esa situación? Bueno, ellos tienen, bueno, yo desde la relación que yo hemos tenido con ellos, tal vez doña Cristina ahora aporta la parte esta jurídica. Sí, porque doña Cristina es abogada también. Sí, es que doña Cristina es abogada y yo soy antropóloga. Okay. Sí, ellos han, de alguna manera siento yo que cubren lo que, tratan de cubrir lo que es la necesidad de, digamos, de la aplicación de la justicia en los derechos indígenas, en las comunidades, pero ellos están en San José. Ellos están en San José y resulta que, como nosotros, como les mencionaba hace un rato, tenemos la inquietud precisamente de los problemas que tenemos del conocimiento de los derechos indígenas. Entonces, desde hace años nosotros venimos pensando en esto de que es necesario decirles a las personas indígenas, mire, ustedes tienen derechos. Nosotros tuvimos, junto con la Oficina Indígena de San José, estuvimos haciendo unas capacitaciones. En esas capacitaciones precisamente se habló un poco de cómo era que ellos estaban aplicando el derecho, y de cómo ellos, de alguna manera también, lo que es la forma de que ellos tienen que acceder a la justicia. Pero están en San José. Ese es el problema. Nosotros en Turrialba tenemos… Y con personal reducido, me imagino. Sí, exactamente. Nosotros en Turrialba tenemos los tribunales de justicia, tenemos un territorio indígena grandísimo, que es uno de los territorios más grandes del país. ¿En dónde se queda ese? ¿Es en una parte en Turrialba? Alto Chirripó, que es en el que estaba comentando Mónica, el problema que tenemos con este muchacho que enterraron con las tradiciones cristianas, y que realmente la mamá está enferma, por eso, la mamá está enferma, porque ella siente que no se cumplió con el ritual tradicional. Y resulta que en los tribunales, ¿cómo hacen ellos cuando las personas indígenas necesitan acceder a sus derechos, cuando necesitan exigir? Vea, y con esto que voy a decir, no me malinterprete el amigo, compañera o compañero que nos está viendo por medio de la vía.cr en este programa, porque hay gente que también se conecta en las madrugadas, domingos, sábados, no importa. La cuestión es que lo que quiero es dejar en claro muchas veces que es noticia, porque de este asunto yo me vengo a dar cuenta ahorita a través de ustedes, porque en medios de comunicación no me di cuenta. Tendría que ir a monitorear en ese caso,
a ver si se habló algo sobre esto. Pero ¿por qué? Bueno, doña Cristina nos lo contestó ahora. Hay intereses a veces de personas que no visibilicemos la situación que tenemos en la parte de nuestras comunidades indígenas. Por eso es que creo yo que es importante estos espacios que como pueden y existen en la universidad, espacios para entretenimiento, que los estudiantes utilizan para deportes y otras cosas, que existan también esos espacios de conversar, de exponer un tema que requiere atención inmediata. Y también una de las partes que quisiera que doña Cristina nos diga es qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para que esta ley vaya hacia adelante. Dos cositas quisiera comentar. Voy a tomarme la libertad de ahondar un poquito los comentarios que dio doña Emma sobre la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, que es la organización a la que usted estaba haciendo referencia anteriormente. La CONAI no está constituida de la manera en que los tratados internacionales que protegen los derechos indígenas manda. Es más, ese dictamen o esa afirmación no la estoy haciendo yo. Aquí vino hace varios años un señor que se llamaba don James Anaya, que es el comisionado de derechos humanos de los pueblos indígenas de la OEA, y vino cuando precisamente se estaban suscitando los problemas más graves, porque el ICE quería imponerle a las comunidades del sur de Costa Rica la planta del diquís. Sí. Don James Anaya precisamente hizo un dictamen que aún no se ha cumplido a cabalidad sobre la violación flagrante que hay de los derechos humanos de los pueblos indígenas en este país, empezando por el órgano que se supone que gobierna los intereses de los pueblos indígenas en Costa Rica, que es la CONAI. La CONAI está integrada por una gran cantidad de personas blancas impuestas por el gobierno. Impuestos por el gobierno de turno, no estoy haciendo específicamente alusión a este gobierno. Sí. Eso viene desde la creación de la CONAI, cuando precisamente los tratados internacionales mandan que los pueblos indígenas tienen derecho a su autonomía y que tienen derecho a autogobernarse de acuerdo con sus propias tradiciones y de acuerdo con sus legados pasados de boca en boca a través de los ancianos de las comunidades. Y doña Cristina, haciendo una pausa en esto, también es que importante que la gente lea esa guía y ahora podemos decir dónde está. ¿Por qué leían la guía también qué es lo que se define como indígena? Porque muchas veces el concepto, y puede hacer que coincida la persona que nos está viendo y escuchando, es que es aquel que está tirado en acera pidiendo plata con el niño a la par. O sea, tal vez ese es el concepto indígena que tenemos, pero cuando vamos a ver en la guía, el concepto indígena habla de aquella persona que se mantiene fiel a sus creencias, a sus tradiciones, a sus costumbres, a la que promueve y es embajador de su cultura, por decirlo así. Así es, efectivamente. Y es que aquí tenemos un problema que es de índole cultural. Nosotros hasta hace muy poco nos creíamos blanquititicos todos y prácticamente de las comunidades indígenas escasamente, si acaso, sabíamos a dónde quedaban algunas de ellas que habían existido y prácticamente estaban en extinción. Ese es el concepto que la mayor parte de la gente tiene de Costa Rica. Es más, en este momento, hoy en día, no hay ninguna universidad que enseñe derechos o costumbres indígenas. En la escuela de derecho, que es donde se forman los abogados. La escuela judicial no tiene cursos específicos sobre los derechos de los pueblos indígenas y el colegio de abogados a la fecha no tiene en sus exámenes de incorporación al colegio preguntas específicamente relativos a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces,
¿Cómo se van a conocer? ¿Cómo se van a defender? ¿Cómo se van a aplicar esos derechos? Por eso, de ahí radica la importancia que tiene haber sido publicada esta guía y también la importancia absoluta de que se difunda y que se difunda no solo entre los pueblos indígenas, sino también entre las casas de enseñanza de derecho y por supuesto a través de los cursos de actualización de conocimientos que da el Colegio de Abogados y que se incorporen preguntas específicas relativas a los derechos humanos de los pueblos indígenas en los exámenes de incorporación del colegio. Claro, sí, y también que es importante porque ante la nueva, digamos, línea que hay que seguir, tienen que haber personas que manejen la lengua, ¿verdad? Si podemos hablar, también la lengua nativa propiamente de cada uno individuo. Entonces, ¿cómo se podrá mediar si un abogado pues, no tiene ese conocimiento? Pero quisiera también avanzar dentro de esto e ir en ese viaje que nos habló Mónica hace un momento, de todo ese trabajo de campo que hicieron. Ahí es donde nos viene la anécdota o aquella frase que aquella señora que se montó, bueno, habla que es una mujer, puede haber sido un hombre también, se montó en el tren, pero comenzaba a quejarse de todo el trayecto. Entonces, cuando llegó al lugar de destino, le dijeron, bueno, ya llegamos a la estación. Me dice, pero no pude disfrutar el viaje, sí, porque no disfrutó propiamente ese proceso. Yo quisiera que ustedes me comentaran de cómo disfrutaron ustedes el proceso, de donde se había guardado tantos años de silencio en el país, donde se empieza con ese trabajo que, bueno, ayudado por la Fundación Alas y también que trabajó Mónica con su participación. ¿Cómo disfrutaron ustedes ese proceso? Bueno, precisamente por esa inquietud que uno tiene con la diferencia cultural, con el otro cultural, siempre tenemos expectativas. Nosotros sabemos que en Costa Rica tenemos 8 pueblos indígenas diferentes, y no solo 8 pueblos indígenas diferentes, sino que todavía hay como 5 idiomas que todavía se hablan y son idiomas diferentes entre ellos, uno no entiende al otro. Entonces, cuando uno va al territorio indígena, uno sabe que va a encontrar cosas sumamente interesantes. Cuando fuimos a visitar a este que comentaba Mónica, a Juan Carlos y a su mamá, nos tocó lluvia. Entonces, de ahí había que caminar y nosotros siempre tenemos una anécdota cuando vamos a los territorios indígenas. ¿Cuánto falta? Mira, le falta 1 hora. Ah, la puña, sí, 1 hora, entonces multipliquémoslo por 2. Porque sabemos que ellos caminan mucho más rápido que nosotros, conocen el terreno, entonces no tienen esa dificultad. Entonces, para nosotros sabemos que vamos para largo y quién sabe a qué horas volvemos. Ese día fuimos y nos tomó la lluvia ya, nos devolvimos lloviendo, pero, o sea, la expectativa, el conocimiento, hay una muchacha que yo siempre, esa es una frase que a mí me encanta de ella dice, el que entra a un territorio indígena no sale igual. ¿Por qué? Porque lo que usted encuentra ahí es otro mundo diferente, una cosmovisión totalmente diferente a la nuestra, porque ellos ven el mundo a su manera. Entonces, y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Para una persona que digamos tiene esa ilusión de conocer otra cultura o de interactuar con otra cultura, porque no es lo mismo conocerla que interactuar. Claro. Interactuar es totalmente es algo que a uno le encanta, es algo que uno disfruta, es algo que uno aprende y llega con nuevas cosas. Yo quisiera agregar a esto que acaba de mencionar doña Emma un par de anécdotas que les pasaron a ellas en sus viajes. Uno es que, bueno, ya doña Emma lo explicó, los caminos son terribles y lloviendo peor. Entonces, uno de los días que estaban tratando de ingresar a Grano de Oro, el vehículo en que iban no podía subir las cuestas que había que subir. Mandaron a traer un cuadraciclo y iban subiendo el cuadraciclo se volcó, dio varias vueltas y milagrosamente Mónica no se murió.
esa es una anécdota. Pero y eso, la no fue, otra eso no fue anécdota, a Grano de Oro, doña Cristina, es después de Grano de Oro. bueno, O después sea, de es Grano de a Oro, ¿ok? una hora en cuadraciclo de Grano de Oro y luego a una hora caminando de donde nos quedamos, que nosotros llegamos a Nujaquchá. Ok, y ahora por favor, entonces cuéntenos a dónde es que casi se ahogan, que cayeron dentro del río y casi se las lleva el río. No, sí, de veras que hay historias. Esa fue una historia que, bueno, Mónica no nos acompañó ese día, eso fue en Comte, en el río Comte. Nosotros sabemos, o sea, precisamente porque los territorios indígenas han sido abandonados, entonces ellos no tienen puentes, hay muchos territorios que no tienen puentes, entonces nosotros teníamos que pasar el río Comte. El río Comte es un río, los mismos indígenas dicen, es un río traicionero. Entonces, había llovido y habíamos dejado que bajara el agua. Cuando ya veníamos, el compañero que venía con el carro me dice, no, sí pasamos, baja el agua. Resulta que venía una cabeza de agua. Nosotros no. Y nos dicen los muchachos, pero ustedes no vieron las hojitas ni ramitas, que íbamos a ver hojitas ni ramitas. Cuando estábamos en medio río. Ellos lo saben, pero uno no. Cuando estábamos en medio río, empieza el carro a navegar y me dice mi compañero, ya no puedo hacer nada, perdí el control. Le digo yo, ay Luis, ¿en serio? Me dice, sí, ya no puedo hacer nada. Mira, yo nada más le dije, Luis, aquí, él fue muy carga porque él logró dirigir el carro conforme iba navegando para acomodarlo sobre unas piedras y quedó a la orilla de un paredón de donde no podíamos salir, pero se nos vino la cabeza de agua encima. Entonces el agua nos pasaba por encima del techo. El carro se le dio pérdida total, precisamente porque quedó muy golpeado, porque el agua se le metió hasta los asientos. En ese momento en que uno no sabe si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, porque uno se ve en esa situación, y recuerdo muy bien que yo le dije a Luis, llamamos a la familia, y me dice, no, si alguien tiene que llamarlo, que los llame a alguien. Nosotros no los vamos a llamar, porque los vamos a preocupar. Yo no sabía si valía la pena recuperar la cámara, si valía la pena recuperar la computadora, porque digo yo, ¿para qué? Si ya eso nadie lo va a ocupar. Pero de ahí no, es que a ese nivel nos vimos, o sea, eso fue a las 4:30, logramos llamar al 911 y ni un bajop que estaba cerca pudo entrar, porque él dijo, si yo entro me voy, el bajop no quiso entrar. Entonces, donde nos sacaron a las 7:30 de la noche, y cuando nos sacaron, teníamos a todos los vecinos, todos los carros alumbrando hacia nosotros. Para nosotros fue, sí, bastante difícil, fue un momento crítico, así en todos sus extremos, porque no sabíamos si íbamos a sobrevivir. Y gracias a Dios, en ese sentido, llegaron los bomberos nos pusieron los chalecos salvavidas, nos pasaron de lado a lado, el bombero se tiró en la parte alta de la correntada y luego llegó hasta el carro, ahí luego nos recogió y ya nos pasaron al otro lado, estaban esperándonos la Cruz Roja y por dicha, aparte del estrés propio de la situación, no teníamos nada, entonces no nos llevaron a ningún centro hospitalario, pero sí tuvimos una gran respuesta de las autoridades, de la Universidad Nacional. El rector andaba un carro de la Universidad Nacional y lo puso a disposición de nosotros. Sí, yo quise, digamos, tomar esto del disfrute del viaje y ya en los pocos minutos que nos quedan ya del programa, vean que se va volando esto. Más bien esto es como de hacer como tipo tertulia, tipo alajuelense, ¿verdad? Irnos a sentar a un parque, llevarnos las cámaras y comenzar a disfrutar de la conversación. Pero quisiera, digamos, que primero, que en el caso de doña Emma y doña Cristina, que nos indiquen dónde podemos accesar a esta información, darle un minuto a usted y un minuto a doña Cristina también para que lo utilicen para la despedida y una reflexión final, dónde encontrar esta información y ver qué hay a futuro en esto. Un minuto para cada uno. Bueno, la guía está en la página de ALAS, que doña Cristina ya ha dispuesto públicamente la dirección, el link o el vínculo para que puedan acceder, y en mi caso podemos en el correo electrónico eduran@uned.ac.cr, en donde si me lo solicitan yo se los hago llegar el vínculo o también les hago llegar la guía, el documento como archivo adjunto.
Sí, efectivamente, en el caso de ALAS, nosotros hemos subido a la página de Facebook de ALAS el vínculo para que cualquier persona que pueda estar interesada pueda accederlo. La página web de ALAS es www.alascr. Y en caso de que la quieran solicitar por correo electrónico, pueden poner la siguiente dirección: administración@alascr.com. Creo que esta guía es un primer paso, una muy buena práctica. Inclusive en este momento estamos muy contentas porque ya ha habido organismos internacionales que consideran que esta buena práctica pudiera ser replicada no solo aquí, con otras poblaciones como podrían ser la población afrodescendiente, incluso la población china de nuestro país, sino también porque consideran que en algunos otros países que sufren condiciones de poco acceso a la justicia, algunas poblaciones, como puede ser la población afrodescendiente en Perú o los mismos migrantes en España, pudieran replicar la guía. Así es que estamos muy contentas, creemos que esto es un primer paso, que faltan muchos pasos, que es necesario que la población se involucre y se interese para que de verdad hagamos un cambio significativo en nuestro país en cuanto a la aplicación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Yo creo que sí, esta guía deberían de tenerla, todos los que aplican la justicia deberían de tenerla los indígenas y deberían de darse a conocer realmente para que se sepa exactamente cómo es que se puede llegar a lograr tener los derechos que se tienen. Bueno, de nuestra parte les agradezco que hayan estado con nosotros acá en su casa, la Universidad Latina de Costa Rica. Tenemos muchos proyectos para seguir adelante. De hecho, este proyecto, o más bien este programa es parte de un proyecto, que es abrir también el programa a nuestros estudiantes, no solamente de Relaciones Públicas, sino de toda la universidad, que quieren hacer visibles sus proyectos y sus esfuerzos en trabajos comunales o prácticas para visibilizar todo este tipo de temas. Así es que, sí, doña. En ese sentido, yo quiero agradecer públicamente a la Universidad Latina por la gran cantidad de estudiantes de trabajo comunal universitario que están en este momento haciendo sus prácticas con nosotros. Realmente el aporte que todos y cada uno de ellos ha hecho en ALAS es significativo absolutamente, es trascendente y por eso lo quiero agradecer. Muchísimas gracias. Muy bien, amigo, amiga. Gracias por habernos sintonizado hoy por medio de esta plataforma, lavía.cr, con réplica en Campus Creativo. Ese es un trabajo por los estudiantes de la Escuela de Relaciones Públicas y también enviamos la extensión a todas las personas de otras carreras como periodismo, publicidad, diseño, arquitectura. Es más, a la comunidad universitaria que quiera unirse a este proyecto para hacer estas y otras cosas que también estamos trabajando, pues los invitamos a que se unan. Agradecemos a Cristel, que está en cámaras, a Ashley, que es la pionera propiamente de la apertura de este servicio que le vamos a dar a los estudiantes de nuestra universidad para sus TCUs y prácticas y que quieran visibilizarlo. También agradecemos a Esteban y a David, que están en la parte del TriCaster, a Mauricio y a Francisco, que nos han dado soporte en la parte técnica. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo jueves a las 7 de la noche.